Amén. Hola. Amén. El pastor Víctor. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Entonces no nos sentamos, vamos a estar en pie. Así hacen un poquito de ejercicio, ahí está, ¿eh? Amén, qué hermoso, ¿no? Y vamos a creer que Dios una vez más estará respaldando toda esta actividad, soltando la bendición y los recursos en el nombre del Señor. Habiendo esa disposición, Dios va a estar obrando. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús en esta noche, que podemos estar juntos proyectando y mirando a estos días de aniversario y también haciendo este esfuerzo, Señor, con toda la iglesia, en toda la hermandad. Como bien se ha dicho, Señor, quizás son tiempos difíciles, pero tuya es la plata, tuyo es el oro, tuyos son todos los recursos, Señor. Y cuando hay un pueblo dispuesto, bendecido, sabemos que tu palabra dice, mejor es dar que recibir. Y en esa fe, esa confianza, creemos que tú vas a poner tu mano, aún en el tiempo, la economía, soltando los recursos para que cada hermano pueda hacer este esfuerzo. Bendícelo este 25 de mayo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, queridos hermanos. Amén. No sé si puedo usar la mesa. Amén. Bueno, estoy más esta es media altita, entonces aprovecho. Bueno, como todos saben y han escuchado por allí, estos miércoles pasados se van a estar hablando acerca de algo tan importante para la iglesia, que son los ministerios, los distintos ministerios, y en cada lugar se estará desarrollando un poquito este tema. Pero yo creí importante un poquito hacer como una introducción, sin tocar específicamente el ministerio, la importancia, porque está muy ligado, de los dones espirituales. La importancia de los dones espirituales. Porque sin dones, ¿no es cierto?, esos dones sobrenaturales, sin esos dones que nos da el Señor, no podemos ejecutar y no vamos a poder cumplir con el ministerio que el Señor nos ha asignado. Es como que los dos van juntos, ¿no es cierto? Si hablamos de dones, hablamos de ministerio, y si hablamos de ministerio, también hay que hablar de los dones que Dios nos da, que nos habilitan y nos capacitan. Son las herramientas, son las herramientas que Dios ha dispuesto para que cada uno pueda servir al Señor, ¿no es cierto?, de acuerdo al llamado, de acuerdo al ministerio que le ha dado. Amén. Abrimos la palabra del Señor en 1 Corintios 12. En el nombre del Señor, que Dios bendiga su palabra. Hay lo que se llama, hablando de dones y ministerios, hay como 3 listas y un poquito más en Pedro, pero hay en 1 Corintios, en Efesios y en Romanos está un poco el desarrollo de los dones y los ministerios. Pero la que más se explaya, la que más está, es la de 1 Corintios, el capítulo 12. Amén. Y empieza justamente diciendo, 1 Corintios 12, vamos a leer un poquito y después desarrollamos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie habla por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros por fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén y amén. Gloria al Señor. Dice la Escritura en Efesios 4, 7 al 9, dice que llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Amén. Usted fíjese, querido hermano, que la Biblia se introduce desde el Génesis, de los primeros versículos, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no es cierto? Se introduce aún en medio de ese caos, en medio de todo ese revuelto, que dice la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, amén. Se movía. Dios no creó el desorden. Ese desorden, ese caos vino por la rebelión de Satanás y demás, ¿no es cierto? Que después Dios fue ordenando y creando otras cosas. Hermano, pero ya vemos desde el inicio el obrar del Espíritu Santo. Y lo vemos en Génesis. Lo vemos cómo el Espíritu Santo está operando, está obrando, no sobre todos, pero sobre ciertas personas. Y en el Antiguo Testamento uno puede ver, ¿no es cierto?, el Señor dándole a algunos esa manifestación del Espíritu Santo, de una u otra manera. ¿No es cierto? Sabemos que reyes, profetas, sacerdotes, y después quizá otros como en el libro de Jueces, Sansón y demás. ¿No es cierto? Los reyes como David. Y uno puede ver ese desarrollo en el Antiguo Testamento. El obrar, la presencia del Espíritu Santo en el mundo, en las personas para llevar a cabo su plan y su propósito. Pero vemos que Dios como que veía como que ese no era suficiente, ¿no? Por eso que en Joel, ¿qué dice? Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Ya no para un grupo exclusivo, ya no para ciertas personas, sino que ahora era sobre toda carne el obrar en la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Y lo vemos allí en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, al Señor, ahí también introduciendo, obrando, hablando. Y ya la iglesia comienza y nace con aquel glorioso Pentecostés, donde el Espíritu Santo es derramado, ¿no es cierto? Y vemos esta operación tremenda, todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén, hermano. Hermano, tenemos que diferenciar entre el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. El don es su persona. Esto que vemos, como fíjese usted allí, ¿no es cierto?, en Hechos 2:38, ¿no es cierto?, cuando aquella multitud a la cual se le predicó el Evangelio, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué va a pasar? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Van a recibir. Lo mismo pasa en Hechos capítulo 10, verso 45. Cuando Pedro está predicando allí a las vidas y mientras él hablaba, ¿qué pasó? Cayó el Espíritu Santo. Y ellos mismos se sorprendían, decía, Dios les ha dado el don
lo mismo que a nosotros. Es decir, el don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo mismo, ¿no es cierto? Sabemos que todos los que se han convertido, todos los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, tienen al Espíritu, el Espíritu de adopción, el Espíritu con el cual dice, clama, Abba Padre, ¿no? Todos tenemos al Espíritu Santo, pero después viene el bautismo del Espíritu Santo, ¿me está siguiendo, hermano? Cuya evidencia es el hablar en lenguas, ¿me va siguiendo? Todo. Y en ese espíritu, hermano, porque ahí podemos ver ese obrar que Dios ya tenía proyectado para lo que es el tiempo de la iglesia, que es este tiempo que estamos viviendo. En el Antiguo Testamento vemos a Dios manifestarse, el Espíritu Santo en formas allí de una u otra manera, pero no a todos. Está la promesa, vino Jesús, ahí estaba también el Espíritu Santo obrando cuando allí vino sobre Jesús, cuando se bautizó y demás, y en otras oportunidades, pero Jesús dijo, no se muevan, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Amén. Pero recibiré la promesa, ustedes quédense allí. Esto más o menos como para tener ese panorama, porque sabemos que fue el tiempo, el Antiguo Testamento fue la manifestación del Padre, ¿no? En los Evangelios, ¿no es cierto?, podemos ver que fue la manifestación del Hijo. Jesús allí obrando, operando, sanando, libertando y haciendo una obra tremenda. Pero Él dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Pero yo me voy y enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros y en vosotros. Amén. Gloria al Señor. Ahí estaba, ahí hablando constantemente, como allí en San Juan 7:37, cuando dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿No es cierto? Y esto hablaba del Espíritu, dice, que habrían de recibir. Así hay una constante referencia. Juan el Bautista decía, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, ¿qué va a hacer? Los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. Esa fue la experiencia, fue el nacimiento de aquella iglesia. Mire, este anuncio Jesús se lo dio, dice, a 500 personas. 500 personas cuando Jesús fue ascendido. A uno, a otro, a aquello. Y después dice, a más de 500 hermanos, dice. Pero los que estaban esperando y orando y velando eran 120. 120 esperaron la promesa, como aquellos antiguos himnos en un aposento alto, ¿no es cierto? Con unánime fervor, allí todos estaban esperando que viniera el Espíritu de Dios. Y vino, y allí, a partir de allí, comienza, hermano, este libro maravilloso que es el libro de los Hechos. Ahora, juntamente, hermano, esto es tremendo. Si nosotros podemos vislumbrar esto, que el Espíritu Santo ha dado a cada uno, hermano. Le ha dado una gracia, le ha dado un don a cada uno. Mire, vamos a mirar la palabra del Señor aquí. En Primera de Pedro 4:10, son pasajes reconocidos. Primera de Pedro 4:10. Hay tres pasajes. 4:10. A cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahí está este otro agregadito a las tres listas que hay de Corintios, Efesios, Romanos. Está este agregadito acá en Primera de Pedro, cuando dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cada uno según el don que ha recibido. Primera de Corintios 7:7. Primera Corintios 7:7.
Gloria al Señor. Dice así. Me pasé de largo. Gracias, Jesús. 1 Corintios, ¿no? 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene, ¿qué dice? Su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otros de otro. Ayúdanos, Señor. Amén. 1 Corintios 12 ahora y versículo 7. 12:7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Como dijimos, esos dones están entrelazados, están muy ligados al ministerio, a la función. El ministerio es la función, el ministerio es el servicio, es el servicio. Y los dones es el carisma, es la gracia, es el don, es el regalo que Dios ha dado para que todos podamos servir para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Unos de una manera, otros de otro, pero a todos se nos ha dado algún don. Tenemos que crecer, tenemos que descubrirlo y poder servir en aquello, como dice, cada uno según el don. Ese don, querido hermano, ese don es el que nos ayuda a entender cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Saber el don me ayuda a descubrir cuál es el ministerio y cuál es mi función y cuál es mi lugar en el cuerpo del Señor. Amén. En Efesios capítulo 4 y verso 11, dice que, tremendo este pasaje también, acá está este pasaje que decíamos que él llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres. Y dice el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estas dos cosas son quizás los anhelos, los objetivos de los pastores, de los siervos, del ministerio, ¿no es cierto? Que es el crecimiento y la edificación, amén, de la iglesia en general. Y para que esto se logre, ahí tiene que estar funcionando los distintos ministerios y los distintos dones. Para esto los dio el Señor, no para mí mismo. Miraba que el único don que es para mí mismo, ¿cuál sería? ¿Cuál es el único que es para mí nada más? El hablar en lengua. Porque dice, él se edifica a sí mismo. ¿No es cierto? Es para bien. Pero todos los demás son para los demás. Son para bendecir a la iglesia, son para bendecir al cuerpo de Cristo, son para ministrar, son para servir a los demás. Pero el hablar en lengua, dice, él, ¿no es cierto?, se edifica a sí mismo. Ese uno para mí, ¿no es cierto? Que uno se fortalece, se renueva, se edifica. Otra cosa es el mensaje en lenguas, ¿no es cierto?, y demás que hay. Por eso habla de la necesidad de la interpretación también de las lenguas, ¿no? Estos hermanos, fíjese qué hermoso, volviendo a 1 Corintios, en el capítulo 12, del 4 al 6, dice, hay diversidad de dones.
hay diversidad de ministerios. Y hay diversidad ¿de qué dice? Operaciones. Diversidad de dones que se pueden enumerar de alguna manera. Se pueden enumerar. Estos que nos presenta aquí son 9. 9. Hay diversidad de ministerios. Los primarios, como se suele decir, porque hay muchos otros ministerios, pero estos primarios son 5, ¿no es cierto?, que tenemos ahí en Efesios 4:11. Pero dice, hay diversidad de operaciones. Y la operación es el obrar de Dios que no se puede enumerar. Porque Dios tiene, no lo podemos limitar a Dios en su manera de obrar. Operación dice que viene la expresión de ópera, de una obra, de la obra, ¿no? Y el obrar de Dios no tiene medida, no tiene límite, hay diversidad de operaciones. Dios hace, yo pensaba el otro día, miraba yo con el tema de los evangelistas, por ejemplo. Y muchos dicen, bueno, el evangelista, bueno, ¿y el evangelista qué hace? Bueno, ora, predica el evangelio, ¿no es cierto? Ese sería, proclama las buenas nuevas, habla de Jesucristo, proclama la salvación. Pero vio que a algunos le da que reprende demonios, el otro tiene palabra de ciencia, el otro no hace nada, digamos, por decirlo, porque predicar a Cristo y que se salve ya es suficiente, ¿no es cierto? Pero usted ve que hay ministerios y tremendos hombres de Dios que algunos ya han partido con muchísimos años de trayectoria y no tenían para sanar ni reprender demonios, pero hermano, decía, a ver cuántos quieren venir y las multitudes que corrían a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Billy Graham, Luis Palau y estos grosos, ¿no es cierto? Evangelistas tremendos, que usted no ve que tenían así un desarrollo, una cosa que me dice, no, eran predicadores tremendos, ¿no es cierto? Y el Espíritu traía convicción y ahí ve las multitudes como evangelistas que están predicando ahora mismo en África. Usted ve, hermano, un mar de gente y ahí es el llamado y qué tremendo, ¿no es cierto? Como vemos aquí en Hechos que decía el pastor, ¿no? Ahí enseguida 3.000 almas se convirtieron al Señor, pasaron por las aguas del bautismo, ¿no? Y ahí no dice que pasó alguna otra cosa, solamente se convirtieron y vinieron a las aguas del bautismo. Pero otro Dios les da eso, ¿eh? Es diversidad de operaciones, evangelistas, pero Dios les da el orar por ciertas enfermedades inclusive. Bueno, a ver cuántos tienen esto y ya ora por eso y qué sé yo. Porque como que Dios le dio esa especialidad, ¿no es cierto?, de orar por determinados milagros y qué sé yo. Uno ve al hermano Carlos Anacondia, ¿no es cierto?, con los demonios y qué sé yo. Qué tremendo, bueno, ahí Gigi Ávila, sin duda que Dios lo ha usado también en milagros, sanidades, ¿no? Por supuesto, porque es parte de la palabra que dice, y estas señales seguirán a los que creen, ¿no es cierto?, el respaldo a la palabra. Pero quiero decir con eso que de pronto no es que Dios lo encasilla y es todo lo mismo. Dios tiene distintas operaciones, amén. Así como quizá otros ministerios, de pronto Dios hace con uno y otro de distintas maneras. Esas son las operaciones. Ahora, hermano, podemos clasificar, como para tener un poquito, en tres, ¿no es cierto?, la clasificación de esos dones, y que son dones de conocimiento, que son la ciencia, la sabiduría y el discernimiento. La palabra de ciencia, la sabiduría para saber qué hacer con eso que Dios está revelando, y discernimiento. Discernir entre lo bueno, lo malo, discernir personas, discernir circunstancias que el Espíritu les muestra. Bueno, eso son manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de una persona, que Dios puede dar esto: ciencia, sabiduría y discernimiento. Amén. Que Dios suelte, amén, los dones, aleluya, en su iglesia. Gloria al Señor, que Dios derrame, hermano. Después está los dones del habla, las profecías. ¿Para qué son las profecías? ¿Qué dice? A ver, ¿para qué son? Para decir, vos te vas a casar con...
¿Para qué son? Para edificación, consolación y exhortación, ¿no es cierto? Para eso es, como decían antes, ojo con las profecías de cocina. Bueno, que hubo sus tiempos allí. Pero qué hermoso, ¿no es cierto? La palabra profética que trae fortaleza, consuelo, exhortación, ¿no es cierto?, a la iglesia, cuán necesaria, cuán útil es este ministerio, este don, ¿no es cierto?, en los ministerios. Los diferentes géneros de lengua, la glosalía que le llaman diferentes géneros de lengua, y también la interpretación, porque muchas veces Dios trae una palabra, un mensaje en lenguas, y bueno, ahí también está, Dios le da el don a alguien para interpretar esas lenguas, ese mensaje. Amén, gloria al Señor. Es tremendo. Y hermano, bueno, muchos, como decía, que están viniendo, tan preciosos, pero y a uno lo ha escuchado y lo ha visto en alguna medida, que ese fue el comienzo de esta familia, ¿no es cierto? Ahí, en esa humildad, como decía, como empezaron los días especiales, pero cómo comenzó la familia ya en las carpitas, ya en los barrios, pero bajo una unción, bajo un manto profético impresionante, ¿no es cierto? Que los que han dado guía, directiva, le han dado a esta familia, por la manifestación, por el obrar del Espíritu Santo. Bueno, ni hablar allí de Citibel, ¿no? Aquella tremenda manifestación del Espíritu Santo. Después están los dones, ¿no es cierto?, de operación, de servicio, que son la fe, los milagros y las sanidades, dice. Fe, milagros y sanidades, ¿no es cierto? Y quizás algunos decían, bueno, pero eso era para la época apostólica. Eso era para esa época, ahora no. No, Jesús dijo, ¿no es cierto?, cosas mayores que estas verán, ¿no es cierto? Cosas mayores que estas ustedes van a hacer. Ayúdanos, Señor. Y bueno, hay muchos textos que respaldan, ¿no? Y estas señales seguirán, dice, a los que creen, ¿no? Eso no se terminó. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todavía sigue salvando, todavía sigue sanando. Gloria por su Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Hermano, acá dice la fe, el don de fe. Y sabe que hay tres cosas con respecto a la fe. Está la fe que dice Hebreo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, la confianza, la fe en el Señor. Está la fe esa es la fe como fruto, porque ¿qué dice? La lista de Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Ve? La fe como fruto, como dice Efesios, es por la fe, dice, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Tenemos la fe, esa fe que nos ha dado el Señor para confiar y para creer en Él. Tenemos la fe como don. Acá tenemos esa fe para creer por milagros, maravillas, prodigios. Esa una fe es un don para que lo va a ejercer el ministerio, ¿no es cierto? Esto puede ser el pastor, el evangelista, y un don de fe para creer que van a suceder cosas tremendas y maravillosas de parte del Señor. ¿Amén? Pero también está la fe, cuando Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. La fe como un conjunto de creencias, la fe como las doctrinas, hemos guardado lo que creemos, los fundamentos de nuestra fe. Veo que, cada iglesia tiene lo que se llama la declaración de fe, ¿no es cierto? El famoso credo de los apóstoles. ¿Cuántos fueron católicos
practicante, porque católico y de nombre nomás, pero practicante. ¿Se acuerdan del credo de los apóstoles? Ahora no, ahora son todos nacidos de cuna evangélica, ahora todos. Pero sabe que ese credo, que es un rezo, que lo tomó, pero no nació así. Porque usted fíjese que en ese credo están los puntos principales de nuestra fe. Y no dice nada raro ni extraño, pero es una declaración de fe, que supuestamente dice que se la tomaban a los bautizados. Porque en una época cuando venían y se bautizaban por qué sé yo qué, por algunos beneficios que le daban a los bautizados, se dice en la época de Constantino. Entonces, a ver si este es verdad convertido, a ver, vio cómo le pregunta a los pastores, hermano, ¿usted ha creído en Cristo como su Salvador? Para seguirle, bueno, quizás antes era un poquito más complicado. Había que tener cierta declaración de fe. Dice que surgió ahí. Y es una declaración que le vendió Padre, el Señor Jesucristo, nacido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, y bueno, todo lo que sigue, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí usted fíjese que están las doctrinas principales, están en esa declaración, ¿no? Bueno, quiero decir que eso es lo que dice Pablo allí en segunda de Timoteo, ¿no? Cuando dice, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén, hermano. Entonces es tan importante. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo yo sé el don que tengo, no? Dice en Filipenses 2:13, que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Yo puedo querer los dones. Yo quisiera tener ese don, a mí me gusta ese. No, Dios no me va a dar lo que yo quiero, porque dice que Él repartió a cada uno como Él quiso. Pero puede ser que ese querer sea una inclinación pues dada por Dios en la vida para que vaya anhelando. Usted fíjese que hay varios textos más que no leí, pero decía, desead los dones, procurad los dones mejores. Puede ser una inclinación que ya Dios está poniendo, para decir, yo quiero eso. Quizás esa vocación puesta por el Señor, ¿no? Pero no es que alguien puede elegir. A mí me gustaría tener este don, ¿no es cierto? O este ministerio, no. Dios da como Él quiso, como Él quiere, ¿no? Pero puede ser que ese deseo y ese querer, también Dios puede producir el hacer por su buena voluntad. Y se va descubriendo, hermano, en la medida que vamos participando, activando, están los ministerios que nos presiden y que van viendo nuestro caminar, nuestro desarrollo, y van viendo la gracia, el don, el talento, lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y decimos, qué gracia que tiene para hacer esto, qué talento. Vos tenés un ministerio, porque vemos la gracia de Dios sobre esa vida al hacer tal, vemos el respaldo, la bendición, cuando está ejercitando tal o cual cosa. Amén. Necesitamos esa confirmación también del ministerio que nos preside. Amén, hermano. Y dos cositas más. Tiene que haber muchas veces un equilibrio en ese ejercicio de los dones y los ministerios. ¿Por qué? Porque fíjese que nos daría para hablar un poquito más, pero quizás se va a estar en cada lugar. Porque por ahí podemos hacer mucho énfasis o darle lugar a cierto don o cierto ministerio, que es el que nos agrada, el que nos gusta, el que tenemos, y no está mal, pero es como que faltaría. La iglesia crece, yo crezco, usted crece por la participación de todos los ministerios. Gracias, Señor, por el evangelista, pero si siempre estamos haciendo campaña, siempre orando y siempre, bueno, está bueno, pero faltaría otra cosa. Faltaría el pastor, faltaría el maestro, faltaría el profeta. ¿Ve? Todo, ¿no es cierto? La iglesia crece, se edifica y madura gracias a la participación de todos los ministerios. Amén. Entonces, quizás en el lugar no hay, pero qué lindo que uno puede, como quizás hemos hecho en nuestros lugares de reunión, bueno, ya llamamos a los evangelistas que vengan
hacer un esfuerzo, una campaña, que vengan, ¿no es cierto? Y bueno, ahí quizá porque yo no lo tengo ese don, no tengo ese ministerio, pero lo tiene mi hermano. Y eso es para que nos necesitemos mutuamente, hermano. Dios repartió a cada uno como Él quiso. Yo no lo tengo todo. Usted no lo tiene todo. Usted necesita a su hermano. Amén. Y qué importante, y con esto vamos a ir culminando, es tener y es ser una vida espiritual que vaya creciendo. Mire, en Corintio, la iglesia de Corintios, era una iglesia muy particular. Pero fíjese que dice Primera de Corintios 1 y versículo 7 creo que es. Lo saluda muy decorosamente. 1:7 lo saluda y le dice, ¿qué le dice 1 Corintios 1:7? De tal manera, después del saludo, ¿no? Le dice, que nada os falta en ningún don. ¿Qué tal? Nada, era muy rica, tenían todos los dones. Pero cuando uno va al capítulo 3, ¿qué encuentra? Ahí encuentra que el hecho de tener dones no siempre son una señal de espiritualidad o de madurez. Por eso decimos que importante es ser espiritual y crecer y madurar en el Señor. Tenemos esos dones, pero fíjese que ellos dicen, no le falta ningún don. Pero hermanos, no le pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Porque hay entre vosotros divisiones, hay preferencia. Bueno, ahí vemos, ¿no es cierto?, la importancia que tiene. No es señal y está bueno. Mire, a tal punto es que la Biblia dice que los dones y el llamamiento son, ¿cómo dice? Sin arrepentimiento. Dios no te anda sacando lo que te dio. Dios te lo dio, ya está, no hay problema. Dios no te va a sacar el don. Dios sigue con lo mismo, Él te ha llamado. Pero el hecho de que eso funcione no significa que Dios por ahí esté aprobando nuestras vidas. Yo puedo estar orando y gente sanarse, puedo estar orando y otro pasan algunas cosas en la ejecución, en el desarrollo del don o el ministerio. Pero quizás yo estoy descuidando. ¿Y por qué digo esto? Porque así como están los dones, lo que tiene que acompañar, y que decía bien el pastor Roberto, es, hermano, es el amor, es decir, la ejecución del amor. Yo puedo estar funcionando, trabajando, pero tienen que estar los frutos del Espíritu Santo, ¿ves? Tiene que haber un equilibrio. Mire que son 9 y 9. Tiene que haber un equilibrio entre... ¿Por qué? Porque el don muestra lo que hago, mi oficio, lo que hago. Pero el fruto demuestra lo que soy, mi carácter, mi persona. Y las dos cosas tienen que ir juntas. Amén. El fruto y el don. Ayúdanos, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, ¿no es cierto? Como uno puede ver, ¿no es cierto? Aquí en esta iglesia, y ahí estaba siempre hablándole el apóstol a ella y a otras iglesias también. Así que el Señor nos ayude, ¿no es cierto, hermano? Son herramientas que Dios ha dado, y si tenemos un llamado, un ministerio, bueno, junto con eso, Dios te va a dar la capacidad, la habilidad. ¿Para qué? Para que, como dice, ¿no es cierto?, ahí en 2 de Corintios 3:6, podamos ser ministros competentes del Espíritu Santo. Aleluya. No ministros incompetentes, sino competentes. Y esa competencia, dice, no proviene de nosotros. Esa competencia proviene de Dios. ¿Cuántos dicen, ayúdame, Señor? Póngase de pie y oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos anhelan dones de parte del Señor? Amén. Que se despierte.
Sabe que los dones ¿cómo se diría? Se imparten, ¿no es cierto? Se comparten, no sé cómo es. Porque si quiero ir a vosotros, decía, para impartiros algún don. ¿Ve? Y si digo, a ver, el evangelista, que ore para que se levanten más evangelistas. Otro dice, a ver, maestro, para que se levanten más maestros, pastores. Bueno, qué hermoso, ¿no es cierto? Que el Señor pueda levantar, quiere decir levantar más ministerio. Que pueda impartir el Señor dones que son necesarios para la edificación de la iglesia. Levanta tus manos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este lugar. Gracias por esta familia. Gracias por esta iglesia en particular. Porque es muy rica, como se ha dicho muchas veces desde aquí. Es tan rica en ministerio, Señor. Es rica en dones, que gracias a ello tú has dado ese crecimiento a esta obra. Pero no nos queremos conformar. Que sigas levantando ministerios, que sigas fluyendo, impartiendo dones a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, porque todavía hay mucho campo por ganar, Señor. Bendice a tu pueblo con la gracia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Amén. Gloria a Jesús.